Iglesia Benecer, hermanos y amigos, que Dios nos bendiga. Gracias por acompañarnos en el día de hoy en el estudio de la palabra. Quiero invitarles para que abramos nuestras Biblias en el libro de Jueces, capítulo 11, versículos 29, y leemos hasta el versículo 40. Dice así la palabra del Señor. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jecté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jecté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jecté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jecté a Mizpa a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ¡ay, hija mía! En verdad que me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes, y llore mi virginidad yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón, y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jecté Galadaíta 4 días en el año. El voto de Jecté. Frecuentemente el Señor nos enseña a través de algún personaje bíblico. Él nos ha dejado su palabra, y la perspicuidad de ella nos muestra el carácter formado, valioso y edificante de aquellos hombres de Dios que hicieron bien las cosas, pero también nos muestra la fragilidad de la humanidad, de aquellos hombres que en algunos momentos de su vida, en momentos cruciales, también fueron débiles y fallaron. Y esto nos ayuda a nosotros porque nos muestra un ejemplo de lo que podemos hacer y de aquellas cosas que debemos meditarlas muy bien antes de hacerlas, para que no tengamos dolor en nuestro corazón aún en medio de la bendición. De la vida de Jecté podemos reflexionar tantas cosas valiosas. Este hombre solamente gobernó 6 años como juez sobre Israel, pero de esos 6 años quedan enseñanzas supremamente profundas y enseñanzas del carácter de un hombre de Dios que todos nosotros deberíamos tener, tomar nota e ir aplicando, porque la Escritura no solamente es para escucharla, sino también para vivirla. Sabemos, mis amados hermanos, que no hay nadie que sea perfecto aquí en la tierra. Solamente seremos perfectos como cristianos el día que lleguemos a la presencia del Señor. Mientras tanto, en medio de nuestras luchas,
en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestras dificultades, somos llamados a mantener nuestra mirada en el Señor y a mantener un concepto muy claro de quién es Dios, de cómo obra Dios y de cómo el mismo Dios del cielo sustenta y cuida tu vida y mi vida. Él nos enseña que Él mantiene todas las cosas en su orden, en su lugar, y que a quienes le amamos, todas las cosas nos ayudan aún bien. Por eso es tan importante que tú y yo dediquemos tiempo al estudio de la Escritura, porque en ella escuchamos la voz de Dios, pero también en la Escritura aprendemos lo que Dios quiere y tiene trazado para tu vida y mi vida. Cuando nosotros nos inclinamos ante Él con un corazón enseñable, el Dios del cielo, que nos ama tanto, que sabe cuál es tu batalla, que sabe cómo debes seguir hacia adelante, nos ayuda a ti y a mí para poder cada día agradarle a Él y hacer las cosas que darán frutos apacibles a nuestro corazón, a nuestra vida y a nuestra familia. Mis hermanos, la verdad determinará eventualmente nuestra experiencia. Aquí hay un hombre en el campo de batalla. Aquí hay un hombre que ha tenido una historia de vida dolorosa y ahora es un hombre que ha sido bendecido porque está en un lugar donde Dios le ha ubicado. Y al asumir el liderazgo como juez, como caudillo sobre Israel, para liderar la liberación del pueblo de los amonitas, que durante 18 años los ha tenido esclavos por haber hecho el pueblo del Señor lo malo, lo primero que Jefté hace es una acción, es una función como estadista diplomática. Él envía mensaje al jefe, al rey de los amonitas, para que éste entre en razón, haciéndole notar y preguntándole el por qué él tiene que tener guerra contra él, contra el pueblo del Señor. Y este varón, mis queridos hermanos, escucha el mensaje, pero no le hace caso. ¿Y sabe por qué no le hace caso? Porque ya no era el tiempo para dialogar con el enemigo. Jefté, tienes que entender que hay momentos en los cuales se es necesario entrar en diálogos, pero cuando ya se agotan los recursos y cuando ya los planes de Dios son diferentes, porque el plan de Dios era quitar la opresión de los amonitas sobre Israel, el plan de Dios es el momento que Él ha establecido para que el poder de Él se manifieste y el pueblo de Dios le ha dolido en el corazón al Señor y Él va a hacer una obra a través de este varón que los amonitas no van a tener nada que hacer porque quien se va a manifestar no es Jefté, sino que este es el instrumento a través del cual va a fluir poderosamente la presencia de Dios. Mis hermanos, el pueblo del Señor, los líderes del Señor debemos ser muy avisados de cómo hacer las cosas cuando estamos en un lugar para el Señor. Tú y yo debemos orar y pedirle al Señor que nos diga, que nos guíe, que nos oriente cómo debemos hacer las cosas en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con el esposo. ¿Cómo vamos a seguir manejando los asuntos en el lugar donde Dios nos ha abierto una puerta para poder trabajar y tomar la autoridad espiritual que Dios nos ha dado para ejercerla con la sabiduría de lo alto y poder ser libres muchas veces de toda trampa, de todo engaño, de toda mentira y de toda opresión de las tinieblas sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia y aún sobre la misma iglesia? Los ancianos y el pueblo le han asignado a este varón un lugar de preeminencia. Hay expectativas de lo que puede pasar. Hay expectativas de cómo Jefté se va a manejar. Y es normal que los humanos, cuando ya tenemos a alguien que va a salir, que va a darle el frente por nosotros,
y el pueblo está allí confiado. Por eso Dios levanta líderes, porque no todos pueden ser líderes. Por eso Dios establece un pastor, porque no todos van a ser pastores en la congregación y hay ovejas. Pero esas ovejas, esas personas, están a la expectativa de cómo van a hacerse las cosas. Queridos, en la vida de Jefté todavía falta algo. Sin eso es imposible que él salga al campo de batalla, porque ya él no va a pelear su propia batalla. Él va a pelear una batalla, que es la batalla del Señor. Si antes, cuando él fue excluido de su casa paterna, fue y se unió allá en Tod con un grupo de hombres y estos le seguían y él incursionaba, entraba, hacía algunas cosas, peleaba sus propias batallas. Ahora que ya está al frente del pueblo del Señor, va a pelear las batallas de Dios. Tú puedes estar peleando muchas batallas, las pudiste haber peleado antes, pero ahora que tienes al Señor, cada batalla que tú libras es la batalla del Señor en tu vida y sobre tu vida, y Él te va a ayudar. Por eso es importante que antes de empezar una batalla suceda lo que sucedió en la vida de este varón, y fue que el Espíritu Santo vino sobre él, y es el revestimiento del poder del Señor para que él pueda salir y hacer estragos en la vida del enemigo y que la gloria del Señor se manifieste. Ahora, esta experiencia de venir el Espíritu Santo de Dios sobre sus líderes, sobre sus escogidos, es una experiencia antiguo testamentaria, porque Cristo todavía no había venido, no había predicado, no había muerto, no había sido crucificado, no se había levantado de entre los muertos, y el Espíritu Santo, que fue la promesa que el Padre dio, Él no había venido a la tierra, no había investido la iglesia con el poder. Ya ahora quien recibe a Cristo se arrepiente de sus pecados, no viene el Espíritu sobre él. Quien tiene a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo de Dios habita en él, y el Señor nos ha hecho morada de él. Y esa es la diferencia. Aquí el Señor, con esta experiencia sobrenatural en la vida de Jefté, lo está confirmando como el que él había escogido para que pudiese liderar a su pueblo. Entonces Jefté, en primer lugar, después de esta experiencia, va a entrar en el campo de batalla. Y cuando viene, entra a Galaad, a Manasés, pasa por Mizpa de Galaad, y de Mizpa pasó a los hijos de Amón. Y allí, en primer lugar, se motiva a hacer voto. Y ese voto, en segundo lugar, lo hace al Señor. Y en tercer lugar, después de que Dios le ha usado poderosamente, él cumple con dolor el voto que hace. Este es un momento decisivo en la vida de este hombre. Va a cambiar no solo la historia del pueblo de Israel, que queda libre por la incursión que este varón hace bajo la guianza y el poder de Dios, sino que cambia la existencia de Jefté, cambia su hogar, cambia todo por este voto que este hombre realiza. ¿Por qué Jefté hace voto? En primer lugar, miremos la motivación del voto. Él viene y expresa algo que nosotros debemos pensar, sobre todo cuando tenemos algo de Dios en nuestras manos. Lo que él expresa es: si entregares a los amonitas. Mis hermanos, Dios no le entrega a uno algo para que uno ponga en duda lo que Él nos ha entregado o lo que Él nos ha dicho. Si entregares a los amonitas, ¿creen ustedes que Dios va a sacar a alguien al campo de batalla y le va a dejar allí tirado? Quizás en un momento dado la batalla se pone muy fuerte, arrecia el enemigo, pero siempre en el Señor somos más que vencedores. Este hombre, al hacer el voto, quiere asegurar la victoria,
y quiere asegurar la victoria ofreciendo algo. Hermanos míos, no es así. Si Dios habló, Dios va a cumplir lo que Él ha dicho. Cuando Dios promete, de la boca de Dios salen palabras que no se pueden y nunca se deben poner en duda. Nosotros somos proclives para hacer votos, es decir, somos y tenemos la tendencia a prometer cosas y algunos no las cumplimos, otros los olvidamos al lograr lo que queremos. Aquí hay algo que es determinante en la vida de este varón, como también debe serlo en la vida tuya y en la vida de cualquiera de nosotros, porque cuando Dios te ubica, cuando Dios te empodera, cuando hay un pueblo que te está respaldando, y esa es la iglesia del Señor que respalda a sus líderes, a sus hermanos en la fe en medio de las pruebas, no pongas la mirada en las cosas que estás viendo, no pongas la mirada en la batalla, mantén la mirada puesta en el general de la batalla que es el Señor. Nosotros solamente somos sus siervos. Y muchos de nosotros tenemos un cristianismo de trinchera. ¿Sabes cómo es el cristianismo de trinchera? Es aquel que dice, si me sacas de esto, haré lo que me pidas. Y las trincheras en el campo de batalla son lugares donde está la persona, el soldado, allí guardándose y pidiendo y esperando la oportunidad para actuar. Y entonces él le dice, si haces esto, yo hago aquello. Y sabe, hermano, recuerda la experiencia de Martín Lutero, que en una ocasión se encontró en medio de una tormenta e hizo una promesa a Dios de servirle. Y como Dios le sacó de esa tormenta en la que su vida corrió peligro, esa tormenta fue tan fuerte y Dios le permitió y le prolongó la existencia antes de él convertirse al evangelio, pero esa promesa lo llevó en primer lugar a convertirse en monje. Le sirvió porque estando en el monasterio se dedicó a leer la Biblia en altas horas de la noche en varios idiomas hasta que Dios produjo en él un nuevo nacimiento a través de la lectura de las Sagradas Escrituras. Cuando pasamos por dificultades tratamos de ganar algún favor de Dios y pensamos en comprometernos con Él. ¿Cómo respondemos ante situaciones difíciles? ¿Cómo respondes tú cuando te encuentras en una situación difícil? ¿Cuántas cosas le has dicho a Dios? ¿Cuántas promesas le has dado a Él? Aquí Jefté mostró su fragilidad aún siendo ungido, y solo así se puede entender que todo lo que nosotros tenemos procede del Señor. Hermanos, no somos llamados a juzgar a alguien cuando está en debilidad o cuando falla, pero sí somos llamados a aprender de aquellas experiencias que estos hombres están viviendo. Muchos de nosotros, cuando estamos en momentos difíciles y hacemos promesas a Dios para salir de allí, no revisamos nuestro corazón, no revisamos lo que nos motiva a hablar de esa manera y tendemos a manipular al Señor pidiendo su bendición. Y quiero decirte algo, cuando Dios establece bendecir tu vida, Él no necesita tu oferta, Él lo que necesita es otra cosa, necesita nuestra obediencia, porque este hombre, Jefté, tenía celos sin conocimiento. Cuando tú tienes celos sin conocimiento, se crea un fanatismo en la vida nuestra, donde a veces nos dedicamos a ofrecer muchos días de una cosa, muchas promesas, muchas cosas que Dios muchas veces dice, no deseo todo esto que tú me estás ofreciendo, necesito tu corazón para mí. En el altar, en el lugar donde tú me estés adorando, necesito que me permitas trabajar a fondo tu vida. Jefté en el campo de batalla necesita aprender cómo es el carácter de Dios. Tú y yo, cuando estamos en nuestra batalla, necesitamos aprender que hacer votos no debe ser el resultado de algo que queremos adquirir de Dios, que necesitamos de Dios, que necesitamos, sino que aprendamos, mis queridos hermanos, de
¿quién es Dios? Dios es fiel a sus promesas. Ese es el carácter de Dios. Un Dios que nunca quebranta su palabra. Su palabra siempre se mantiene, mis queridos hermanos, como una columna y como un baluarte de toda la verdad que nosotros conocemos de Cristo Jesús. Su palabra que sale de su boca no volverá vacía. Si Él te ha dicho, y si tú lo sabes a través de la Escritura, o si Dios ha hablado a tu corazón de una manera muy fuerte, o ha utilizado algún consejero o alguna persona para traer palabra a tu vida, créale a Dios, porque Dios no es hombre para mentir. Dios siempre dice la verdad y hará con tu vida y de tu vida lo que Él quiere hacer. Entonces quiero invitarte para que tú y yo, cada vez que nos acerquemos, cada vez que le vayamos a decir algo a Dios, cada vez que le prometamos algo a Dios, revisemos la motivación de nuestro corazón. ¿Qué me motiva a hacerlo? La teología de la prosperidad, ¿cuánto daño nos ha hecho a la iglesia cristiana? ¿Cuántas personas ofrecen sus ofrendas, sus riquezas a cambio de una bendición? Y aquí hay un hombre que hizo voto. ¿Cuántos han hecho también esto? Negociar, estar cambiando la verdad de Dios por las migajas que pueden venir de arriba. Él es soberano, mis queridos hermanos. Él siempre va a obrar. Él prometió liberar a Israel. A Él le lastimó, recuerden eso, el ver al pueblo de Israel en aflicción. Él, como un buen Padre Celestial, cuando estudiamos la paternidad de Dios, nos damos cuenta que Él ama a su pueblo de tal forma que para Él somos sus hijos amados, somos sus hijos especiales, mis queridos hermanos. Y en su soberanía, Dios utilizó a Jefté. Él habló y Él lo va a hacer. Nada lo va a hacer retroceder a Dios. Y le dio la victoria, y esa victoria hizo estragos, hermano, un gran estrago. 20 ciudades le entregó, y los amonitas no fueron nunca más y quedaron sometidos al pueblo de Israel después de 18 años de amenazas. Después de 18 años de incursiones, después de 18 años de estar acosando y maltratando al pueblo del Señor, es ahora el pueblo del Señor el que toma la autoridad sobre el enemigo. Es ahora cuando Dios a ti, que tú que estudias y que buscas la palabra y el consejo de Dios, hoy el mismo Dios del cielo te habla y te dice: llegará ese momento en el cual tú tomarás la autoridad sobre el enemigo. No hay que hacer ningún tipo de promesa. Revisa el corazón. Si Jefté hubiera revisado su corazón, hermano, cuántas cosas hubiera podido evitar también. Pero aquí él tomó la iniciativa e hizo un voto. Ahora, ¿a quién ofreció el voto? En segundo lugar, ofrece voto al Señor. Y esto, en el contexto en el que Él lo ofrece, es bien serio. Hermano, hoy en día muchos de nosotros hacemos promesas al Señor que no hemos cumplido. Pero mira lo que nos dice la Escritura. El libro de Deuteronomio, el capítulo 23, el versículo 21 nos lleva de la mano el mismo Dios del cielo para que entendamos lo serio que es esto. El voto al Señor es opcional, no es obligatorio. En el Señor las cosas son de corazón, de lo que sale de lo más profundo de tu ser. Y la Escritura aquí nos está diciendo a nosotros, mis queridos hermanos, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti. Es algo que cuando lo hacemos, Dios está a la expectativa después de que lo hayamos hecho. Es algo que si sale de nuestros labios, mis queridos hermanos, es muy serio ante la presencia del Señor. Cuando tú y yo aprendemos que el nombre del Señor es un nombre santo,
que merece honra y respeto, nosotros cuidaremos constantemente de que lo que salga de nuestros labios realmente salga de un corazón que está firme en los caminos del Señor. Es un voto que mucha gente se acostumbraba a hacer porque reconocía la bendición del Señor o porque buscaban una respuesta de parte del Señor. No se hacía un voto, y cuando no se hacía el voto, pues no se pecaba. El mismo libro de Deuteronomio, desde el versículo 21 del capítulo 23, nos viene diciendo: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Entonces, ¿por qué voy a hacer un voto? Si en el corazón no hay el deseo de cumplirlo, pues no lo hagas. Es para el Señor. Usted no le está haciendo un voto a otra persona. Cuando las personas se casan hoy en día, hacen sus votos, sus promesas de cuidarse, de ayudarse, de amarse. Y hoy en día los jóvenes están haciendo innovaciones. Lo importante no es lo que se digan, sino lo que sale del corazón, que no solamente sea de labios, y que se pueda cumplir cuando en el momento del diario vivir se requiera. Cuando llegue la tentación, el ser fieles. Cuando llegue la enfermedad, el poder cuidar al otro. Ahora, cuando tú haces un voto delante del Señor, si tú no lo haces, no tiene ningún pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Mi hermano, de la abundancia del corazón habla la boca. El hacer el voto no era obligatorio, pero después de hecho, el voto, cumplirlo, sí era obligación. Por eso, cuando nosotros leemos todo lo que Moisés le enseñó al pueblo, cuando este hombre de Dios escribe en el libro de Números, el capítulo 30, el versículo 2 dice así: cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. El Señor nos ata a los votos que le ofrecemos. Y por eso, mis queridos hermanos, no debe ser un voto apresurado al Señor o un voto a la ligera, porque cuando tú haces un voto a la ligera, denota que hay falta de confianza en el mismo Dios. Cuando te apresuras a hablar de cualquier manera, el voto de Jefté es un voto general. Cualquiera que saliere a la puerta de mi casa, cuando tú vas a ofrecerle algo al Señor, tú no vas a ofrecer a cualquiera, y debe ser específico a Dios para que cuando la bendición que tú quieres darle al Señor, cuando tú quieres dar algo para la obra del Señor, cuando tú quieres ofrecer algo al Señor, ofrece lo mejor de ti. No ofrezcas cualquier cosa, ni cualquier situación, ni cualquier ofrenda. Siempre para el Señor debe ser lo mejor. El pueblo judío no podía presentarse en el templo sin llevar ofrenda al Señor. Mis queridos hermanos, Dios no le pidió a este hombre sacrificio. Dios quiere siempre la obediencia, mis queridos. Por eso, cuando se hace un voto apresurado, es un lazo hacerlo y después reflexionar. El libro de Proverbios, el capítulo 20, el versículo 25 nos dice de la siguiente manera: escucha pues esta palabra, hermano. Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo, reflexionar. Es insensatez que tú abras tu boca apresuradamente, como lo hizo este varón, sin pensarlo, en un momento que no era el más indicado,
Y cuando este hombre abre la boca, mira lo que el libro de Eclesiastés también nos enseña. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometas. Mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Tremendo lo que hoy nosotros estamos leyendo en cuanto a este tema, hermanos. ¿Cuántas bendiciones has dejado perder? ¿Cuántas cosas están estancadas en nuestras vidas porque le hemos prometido al Señor: cuando me paguen, cuando me den, a la casa tuya llevaré, haré esto, haré aquello, me moveré de esta manera, iré a evangelizar, iré, Señor, a orar, estaré en la casa tuya todos los días que haya un servicio, así me toque esforzarme, ir a pie, o ir de esta forma, o ir de aquella forma. Y cuando llega el momento de la bendición, o cuando usted y yo debemos cumplir nuestra palabra al Señor, la olvidamos. Es muy dado, sobre todo cuando ya va terminando un año, que muchos de nosotros hagamos votos, promesas, y aún las llevamos ante la presencia del Señor y decimos: Señor, no quedan solamente en nuestra mente, las expresamos. Y después de haberlas expresado, se van de nosotros con el transcurrir de los días. Cuando ya viene la rutina del diario vivir, todo lo que a veces le decimos a Dios puede quedar por allí. Pero cuando usted ve un hombre, una mujer que hacen un voto al Señor y lo cumplen, la bendición del Señor se nota en sus vidas. ¿Cómo cumplió su voto al Señor Jefté? Tercer lugar, lo cumplió con dolor. Mis hermanos, del versículo 34 al 40 de esta historia, nosotros vemos la tragedia de la victoria. No sé si es que Jefté nunca pensó, no se acordó cuando hizo el voto, que por lo general cuando un hombre venía de la batalla, de la guerra, los primeros que salían a recibirle eran sus familiares. Pero miremos por un momento que la que sale con pandero y danzando es su hija. Y en vez de ser este un motivo de alegría para Jefté, fue un motivo de gran dolor, fue la tragedia de la victoria. Él llega y hace una exclamación de profundo dolor: ¡ay, hija mía! Porque no hay algo que nos duela más que nuestros hijos, porque todo padre, toda madre tiene en su mente y en su corazón un anhelo, un deseo, una proyección, algo que quiere ver en el presente y en el futuro de sus hijos, porque los padres luchamos constantemente porque queremos ver a nuestros hijos progresar, y cuando nuestros hijos son mejores que nosotros, entonces podemos decir: he cumplido con lo que Dios ha puesto en mis manos. Como saeta en manos de valientes son los hijos sabidos en la juventud. Y la Escritura nos dice acá que esta era su hija única. No tenía hijo ni hija. Era su amada. Y los hombres que tenemos hijas que las amamos sabemos lo valioso que es tener una hija, lo hermoso que es tener nuestros hijos varones, pero la hija mujer siempre marca la diferencia. En ella siempre hay un distintivo hacia sus padres cuando es una hija que honra a padre y a madre. Y este hombre queda abatido, le dice: has sido tú hoy el motivo de mi dolor. Pero esta joven no tenía ninguna responsabilidad, ella no sabía
lo que había pasado allí. Y él le dice, le he dado palabra al Señor, y al dar palabra al Señor, hija, no me puedo retractar. Qué carácter, qué entereza la de este varón, y aún en medio de ver su situación, de ver las consecuencias de ese voto, él se mantiene firme. Porque quizás en un momento dado hubiera hecho el abuso del poder, ¿no? Bueno, yo soy el estadista, me apresuré a haber reunido a los ancianos, a haber hecho alguna otra cosa, pero él dijo, no puedo retractarme, yo lo he hecho delante del Señor. Porque es que delante del Señor, hermano mío, se conoce quién ha sido ministrado por Él, y aún en momentos como este, se sabe que esa persona ha vivido y ha entendido algunas cosas. El quebrantamiento ayuda mucho a acercarnos a Dios. Los principios están allí, no me puedo retractar. Y su hija muestra la formación que su padre le ha dado en cuanto a Dios y en cuanto a su familia. Porque esta muchacha se somete y le dice, haz de mí lo que tú prometiste. Pero hay un pensamiento, y es un pensamiento dominante en la historia. El Señor entregó tus enemigos, entonces prometiste algo, y como lo entregó, entonces yo estoy dispuesta a que tú hagas con lo que tú le has ofrecido al Señor, lo que a ti te consideras o lo que tú debes hacer. ¿Cuál es el pensamiento allí? Que había que ofrecer algo al Señor. Mi hermano, Dios iba a hacer la liberación y los estragos, ofreciera o no el voto. Ahora, hay algo que es un motivo de gran interrogante para muchos de nosotros. ¿Fue ofrecida en holocausto? ¿La quemaron en un altar? ¿Se perdió la vida de esta joven allí? ¿Ardió en las brasas de alguien que estaba ofreciendo al Señor un sacrificio como si fuese un animal? No, hermanos, hay dos interpretaciones, pero yo creo que no. Creo que esto se ciñe a lo que muchas veces algunas personas hicieron en el pueblo de Israel. Cuando usted y yo recordamos la historia de una mujer que lloraba amargamente ante la presencia del Señor, esta mujer fue la madre de uno de los grandes profetas, de un hombre que rompió, que quebró un ciclo que fue el ciclo de los jueces, y ese hombre fue Samuel. Y fue Ana, y la Biblia nos enseña a nosotros en Primera de Samuel capítulo 1 versículos 10 y 11, y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Y Dios le concedió esa petición. Mis queridos hermanos, Jefté no ofreció su hija como un sacrificio humano, porque eso sería ir en contra de la palabra del Señor. Cuando uno va a la Escritura y mira todos estos aspectos, él estaba combatiendo las naciones que aún ofrecían a sus hijos y los pasaban por fuego y se habían convertido en abominación para el Señor. Jefté no podía ir en contra de la palabra, no podía ir en contra del Señor. El mismo Señor le hubiera llamado la atención y le hubiera quitado, le hubiera disciplinado, aún lo hubiera cortado. ¿Qué pasó aquí? Mis queridos hermanos, si Dios aborrece el sacrificio humano, entonces escuchemos lo que Él mismo nos dice. Dios en Deuteronomio, el capítulo 12, versículo 31, no harás así a Jehová, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses. ¿De quién está hablando? De las naciones a las cuales estaban rodeando la nación de Israel, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses.
Entonces, a sus hijos y a sus hijas, no harás así a Jehová tu Dios. Queridos hermanos, Levítico 22 confirma esta escritura. Deuteronomio 18, 10 al 12, lo puedes leer. Y la palabra holocausto de la cual habla Hecté es sencillamente en hebreo ascender el humo del altar. Ella atravesó el valle del Jordán y ascendió a Siloé, donde estaba el tabernáculo, y sirvió todo el tiempo al Señor. Su padre no la vería ya. Muy de vez en cuando podría tener esa oportunidad, pero ya no podía disfrutar de su compañía en la casa. La tragedia era que ella no se casaría. Hecté no vería su descendencia. No había heredero. Su nombre no se iba a perpetuar a través de alguien que viniese de él, de sus raíces, de sus lomos, de sus entrañas. Y esta joven, la frase clave es: pidió a su padre 2 meses y fue y lloró su virginidad juntamente con sus amigas por los montes. Tremenda experiencia. Y después de 2 meses llega y le dice al padre: haz entonces lo que has prometido. Mis hermanos, cada año las doncellas la visitaban, la palabra endechar, compartir, elogiar, conmemorar. Ellas fueron sus amigas, las jóvenes, las doncellas, la visitaban, 4 días estaban con ella. Concluimos diciendo lo siguiente: el cumplir al Señor nuestro voto requiere en ocasiones que nos neguemos a nosotros mismos y llevemos al altar de Dios como ofrenda agradable a Él algo muy querido para nosotros y por nosotros. Dios siempre va a cumplir su propósito en tu vida. Pero si ofreces algo al Señor, cúmplelo, porque Él está atento a lo que sale de nuestros labios para con Él. Y si en algún momento no puedes cumplirle al Señor, pídele perdón, habla con Él y restaura tu vida como Dios quiere que tú lo hagas. Que Dios te bendiga en este día. Amén.